Hola, muy buenas tardes. Rezamos juntos un ratito en este día, leyendo un pasaje que está en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Después dijo a todos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. En este primer anuncio de la pasión que nos trae Lucas, que hace Jesús después de la profesión de fe de Pedro, que reconoce a Jesús como el Mesías, en esta oportunidad, este anuncio viene seguido de una invitación, una rara invitación, podríamos decir, y después esta invitación viene seguida de una promesa. La invitación es a los que quieran seguirlo. Jesús se dirige, dice el Evangelio, a todos. Por ahí podríamos recordar que se había realizado la multiplicación de los panes y no parece que todavía la gente se hubiera ido del lugar. Entonces no es solamente a los discípulos, ni siquiera a la gran multitud, podían ser además de los 12 otra multitud que venía siguiendo a Jesús, sino a todos los invita a seguirlo renunciando a sí mismos, una invitación que hemos escuchado ya en otras oportunidades, esto que tiene que ver con evitar que la primera preocupación de mi corazón sea yo mismo, uno podría decirlo de esta manera. Podríamos usar la imagen del hombre que se había enriquecido y agrandó sus graneros, seguramente recuerdan esta parábola de Jesús, está pensando en sí mismo, pensando en tener más, pero se cierra a Dios, se cierra a los demás, entonces más allá de que esa noche muere, ya su vida había perdido sentido. Y acá viene entonces la promesa de Jesús. Primero es la renuncia a sí mismo, expresada con esta imagen también muy significativa para quienes oían a Jesús, cargar la cruz. Jesús habló de que iba a ser rechazado, el discípulo va a ser rechazado, no solo porque será condenado a muerte, cargar la cruz era cumplir con una condena que terminaba en la crucifixión, pero en el camino era también sentir el rechazo, el desprecio público, el desprecio de la sociedad que considera que esa persona no tiene derecho a tener vida, no tiene derecho a vivir. Entonces, la renuncia a sí mismo, la carga de la cruz, vienen con esta promesa que tiene que ver con lo que Jesús dice de sí mismo. Jesús habla de su pasión y habla también de su resurrección. Tiene que resucitar al tercer día. También hay una invitación a tener esta esperanza para los discípulos. El que pierda su vida por mí la salvará. Entonces hay que buscar la imagen contraria a la de este hombre enriquecido y pensando solo en sí mismo para que cada vez nuestras opciones tiendan más a pensar primero en el bien de los demás. Y en todo caso con la mirada puesta en la Pascua, el camino que nosotros iniciamos de conversión y penitencia durante la Cuaresma no se puede vivir simplemente como un tiempo de ascesis personal o de cambio o de crecimiento por las propias fuerzas, ni mucho menos, sino con la perspectiva de la Pascua. La Pascua de Jesús que vamos a celebrar, la Pascua de cada uno de nosotros, que en algún momento nos tocará también hacer ese paso cuando dejemos esta vida. Y las otras Pascuas que uno puede experimentar en la propia vida, que tienen que ver con los frutos que se obtienen de la renuncia a sí mismo, los frutos que se obtienen de esto de cargar la cruz, que en un primer momento tiene más que ver con las persecuciones y los rechazos debido a haberse pronunciado en aquella sociedad en nombre de Jesús y reconocerse discípulo de este maestro que será condenado a muerte y despreciado, y también para nosotros es de distintas maneras asumir opciones cotidianas que tienen que ver con nuestro deseo de vivir
según la voluntad de Dios que pueden provocar en otros el deseo de rechazarnos. Podemos ser mal vistos. Hacemos este camino de conversión y penitencia con la mirada puesta en la transformación que Dios va a realizar efectivamente en nosotros. Más allá de nuestros esfuerzos, nuestros ejercicios cuaresmales, es la celebración de la intervención de Dios que encuentra lugar en nuestro corazón para transformarnos, para hacernos, como decía ayer, cada día más hijos y más hermanos de Jesús y hermanos de los demás. Esta necesidad de elegir para darle valor a la vida es muy vieja en la Biblia. La lectura que acompaña en la misa de hoy este Evangelio está en el libro del Deuteronomio, uno de los primeros libros de la Biblia, y allí Dios se dirige a su pueblo y le dice: yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tus descendientes, con tal de que ames al Señor tu Dios. Escuche su voz y le seas fiel. Una linda propuesta también para nuestro camino de Cuaresma. Elegir la vida, amando al Señor, escuchando su voz e intentando ser fieles. Pidamos esta gracia de caminar este tiempo, sí, con los esfuerzos propios de la conversión. A veces el rechazo es nuestro propio corazón el que rechaza los cambios. Ojalá podamos hacer este camino con esos esfuerzos, pero también con la mirada puesta en la Pascua, con la mirada puesta en esta promesa de Jesús de que vamos a ya desde ahora abrazar la vida, ya desde ahora resucitar con Él y participar un día de la vida eterna en el cielo. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.